Mi esposo, George, dejó embarazada a mi amiga Rachel. Oh, vamos, ¿por qué esa cara?, dijo Rachel con una sonrisa burlona. Es tu culpa por ser infértil. Luego añadió, como si nada, si quieres pensión alimenticia, claro que la recibirás. $20,000 son suficientes. Su tono despreocupado y cruel me dejó sin palabras. Continuó hablando. No me culpes si no puedes tener hijos. Además, está bien, ¿sabes? Porque sería realmente molesto si lo intentaras de nuevo. Lo siento mucho, pero George ahora es mío. Rachel acarició su prominente vientre con una sonrisa triunfante y concluyó, de todos modos, nosotros seremos felices de ahora en adelante. Asegúrate de felicitarnos cuando nazca el bebé. Sentí como si una daga invisible se hundiera en mi pecho mientras ella hablaba. Observé cómo sus manos rodeaban amorosamente su vientre y mi mente se llenó de preguntas. Me llamo Diana, y esta es mi vida. Vivo en un apartamento de alquiler con George, mi esposo. Nos conocimos en mi trabajo anterior. Aunque estábamos en diferentes departamentos y empezamos en la empresa en momentos distintos, nuestros caminos se cruzaron cuando nos sentaron juntos en la oficina. Desde la primera vez que hablé con él, me llamó la atención su personalidad amable y su habilidad para interactuar con todos, sin importar de qué área fueran. Ese encanto fue lo que me conquistó. Pronto, comenzamos a salir. Tuvimos nuestras peleas, como cualquier pareja, pero tras 2 años de noviazgo decidimos casarnos. Ahora llevamos 3 años de matrimonio, aunque sin hijos. No es que hayamos decidido no tenerlos. Tanto George como yo deseábamos profundamente formar una familia. Desde el inicio de nuestra relación, siempre hablamos de lo mucho que nos gustaban los niños. Dejé mi trabajo para convertirme en ama de casa con la esperanza de dedicarme a criar a nuestro futuro hijo. Pero el tiempo pasó, y los hijos no llegaron. Hicimos todo lo posible, pero cada intento fallido me hacía sentir como si algo dentro de mí se rompiera poco a poco. Para empeorar las cosas, mi suegra, Emily, que vive cerca, comenzó a visitarnos sin previo aviso casi todos los días. Al principio, pensé que era una buena suegra porque parecía preocuparse por nosotros. Sin embargo, pronto su actitud cambió. Cada visita estaba cargada de presión para que tuviera un hijo, hasta el punto de volverse hostil. Con el paso del tiempo, Emily no solo me presionaba constantemente para que quedara embarazada, sino que también comenzó a invadir otros aspectos de mi vida. Tomaba mis cosas sin permiso, criticaba la comida que cocinaba y se la pasaba picoteando de todo en la casa. Un día, decidió ayudarme a limpiar y se llevó todas mis bolsas, joyas y ropa. Emily, esa es mi ropa, todavía la estoy usando, así que por favor no la tomes sin mi permiso, le dije, tratando de mantener la calma. Pero ella, en su típico tono despreciativo, respondió, ¿qué estás diciendo? Ni siquiera cumples con tus deberes como esposa. ¿No te da vergüenza comprar estas cosas lujosas? Las usaré yo misma, así que deberías estar agradecida. Luego, como si nada, añadió con una mirada de desdén, pobre George, realmente siento lástima por él, atrapado en una relación con una mujer como tú, no puedes darle hijos, así que no eres apta para ser su esposa, deberías dejarlo y salir de nuestras vidas. No importaba lo que dijera, Emily nunca me escuchaba. Lo más doloroso era que George, que estaba presente, no la detenía. Al contrario, parecía estar de acuerdo con todo lo que decía su madre. No es que yo no hubiera intentado quedar embarazada. Había visitado al obstetra ginecólogo varias veces y, tras numerosos exámenes, quedó claro que no había nada malo con mi cuerpo. Pensé que tal vez el problema podría estar del lado de George y le sugerí que se hiciera pruebas, pero él se negó rotundamente, respaldado por la creencia de su madre de que la infertilidad siempre es un problema de la mujer. La situación nunca mejoró. Un día, después de otra de esas interminables discusiones, George llegó a casa con una expresión inusualmente seria. Se acercó a mí y dijo, Diana, tenemos que hablar, por favor, siéntate. Estaba en la cocina preparando la cena, así que respondí, no puede esperar, estoy ocupada ahora mismo. Él insistió, deteniéndome y llevándome al sofá. Se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas sobre la alfombra, y tras unos segundos de silencio, finalmente habló. Rachel está embarazada. Su voz era calmada, casi fría. Me quedé paralizada mientras continuaba. Quiero que rompamos. Si necesitas pensión alimenticia, puedo darte $20,000. Estoy seguro de que entenderás, Diana. Siempre quise un hijo, y ahora lo tendré. Mamá tenía razón. No quiero una esposa que no pueda quedar embarazada. Las palabras se clavaron como cuchillos en mi pecho. No pude responder. Solo repetí mentalmente lo que acababa de decir, tratando de procesarlo. George, mi esposo, iba a tener un hijo con otra mujer.
Él prosiguió, como si necesitara justificar lo injustificable. Sé que está mal haber hecho un bebé con otra persona mientras seguimos casados, pero así son las cosas. Si solo hubieras quedado embarazada, esto nunca habría pasado. Sus palabras se convirtieron en un zumbido insoportable en mis oídos. ¿Dónde estaba el hombre amable y amoroso del que me enamoré, mientras intentaba procesar la traición? Con una migraña creciente martillándome la cabeza, le hice la única pregunta que realmente me importaba en ese momento. ¿Quién es la otra mujer? ¿Cuánto tiempo has tenido esa relación? Pregunté, intentando mantener la calma aunque sentía un nudo en la garganta. George respondió con frialdad, casi indiferente, mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. Es Rachel, dijo sin titubear. ¿La recuerdas? Tu excompañera de trabajo. Por supuesto que la recordaba. Rachel y yo habíamos trabajado juntas durante años. No solo eso, sino que incluso había asistido a nuestra boda. Fue ella quien me había animado a salir con George cuando todavía dudaba si dar el primer paso en nuestra relación. Cuando le conté que estabas teniendo problemas para quedar embarazada, ella sugirió que podía ayudar, continuó George, como si estuviera hablando de algo perfectamente lógico. El peso de la traición cayó sobre mí con una intensidad devastadora. Rachel, una persona en quien había confiado, se había convertido en la protagonista de mi peor pesadilla. George, ajeno o insensible a mi estado, continuó con entusiasmo. El otro día fuimos al obstetra. Es un niño, Diana, un niño. No puedo esperar para enseñarle a jugar a la pelota, llevarlo a acampar, hacer todas esas cosas que siempre soñé. Finalmente, mi sueño se está haciendo realidad. Lo observé en silencio, tratando de procesar sus palabras. Él estaba emocionado, hablando de su futuro hijo como si fuera una bendición divina, ignorando por completo el dolor que me estaba causando. ¿Tu madre sabe sobre esto? Pregunté con voz tensa. Por supuesto, respondió, asintiendo con naturalidad. Está encantada. Finalmente tendrá un nieto. Luego añadió casualmente, Rachel y yo estamos haciendo planes para mudarnos juntos tan pronto como tú y yo nos divorciemos. La ligereza con la que hablaba me dejó atónita. Ya había tomado decisiones por mí, como si mi opinión no importara en absoluto. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. George se levantó rápidamente. Oh, debe ser ella, dijo mientras iba hacia la puerta principal. Volvió a la sala acompañado por Rachel, quien se aferraba a su brazo, riendo con descaro. Hola, Diana, dijo Rachel con una sonrisa que solo aumentó mi ira. Lamento haber quedado embarazada de George, pero él realmente quería un hijo. Pensé que debía apoyarlo. Su tono era deliberadamente condescendiente, mientras sus manos acariciaban su vientre abultado. George me contó que no puedes quedar embarazada, añadió, como si estuviera justificando su traición. Bueno, eso no se puede evitar. Es tu culpa. Después de todo. La sangre me hervía, pero mantuve la compostura. Observé su vientre prominente y, con una voz fría, le pregunté, ¿estás segura de que el bebé que llevas es realmente hijo de George? Rachel abrió los ojos con indignación, y sus fosas nasales se dilataron mientras respondía, por supuesto que lo es. George intervino rápidamente, Diana, no seas sarcástica, solo porque tú no pudiste tener un hijo. Pero algo en la mirada de Rachel me llamó la atención. Aunque seguía afirmando que el bebé era de George, había una leve inquietud en sus ojos, un destello de duda que no pudo ocultar. Sí, es cierto. Por supuesto que es mi hijo y el de George, respondió Rachel con indignación cuando le cuestioné. Miré la escena por un momento y luego, con una serenidad que no sentía, pensé, si ese es el caso, aceptaré el divorcio. Sin demora, contraté un abogado y presenté una demanda de pensión alimenticia contra ambos. Gracias a su ayuda, conseguí más de $20,000 como compensación, y el divorcio se resolvió rápidamente. Decidí regresar a la casa de mis padres. No quería estar cerca de George ni de su familia, y estaba segura de que la verdad saldría a la luz tarde o temprano. Un año después, mi vida había cambiado. Encontré un trabajo poco después de volver a casa y, con el apoyo de mis padres, logré recuperar algo de paz. Cada día recordaba menos los eventos dolorosos que había vivido. Esa tarde llegué a casa alrededor de las 7 p.m., tras un largo día en el trabajo. Al acercarme a la puerta, noté a alguien merodeando cerca de la entrada. ¿Quién podría ser?, me pregunté. Cuando me acerqué, las figuras se volvieron hacia mí y, para mi sorpresa, eran George y su madre, Emily. Oh, Diana, ¿dónde estabas? Te hemos estado esperando todo este tiempo, gritó George, avanzando hacia mí. Ambos estaban actuando de manera extraña, casi desesperada. ¿Qué hacen aquí?, pregunté.
manteniendo mi tono firme. Ya no somos familia, así que no tenemos nada que ver el uno con el otro. Intenté pasar entre ellos para entrar a la casa, pero George me agarró del brazo. Espera, Diana, no me iré hasta que escuches lo que tengo que decir. Suspiré con exasperación mientras él comenzaba a explicar lo sucedido después de nuestro divorcio. Rachel, quien al principio había sido amable con George y Emily, se transformó poco después del nacimiento de su hijo. Dejó todas las tareas del hogar a Emily, alegando estar demasiado cansada, y pasaba los días haciendo compras en línea. Apenas cuidaba al bebé, a menos que tuviera ganas. Además, algo sobre el bebé inquietaba a Emily. El niño no se parecía en nada a George. Llevada por sus sospechas, Emily realizó una prueba de ADN a escondidas y descubrió que el bebé no tenía relación alguna con George. Cuando George confrontó a Rachel, ella simplemente tomó al bebé y se fue sin dar explicaciones. Entiendo lo que pasó, dije, sin poder evitar un tono de sarcasmo, pero, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Según tú, una mujer que no puede tener hijos no es apta para ser esposa, ¿verdad? George vaciló antes de responder. Eso fue un error. Aún me importa. Diana, no seas terca. Comencemos de nuevo. ¿Comenzar de nuevo? Repliqué, incrédula. Emily intervino, con la misma arrogancia de siempre. Si estás viviendo en la casa de tus padres, supongo que aún no te has vuelto a casar, ¿verdad? Bueno, eso no me sorprende. Ningún hombre decente querría a una mujer indefensa como tú. Solo mi buen hijo George sería tan noble. Así que empaca tus cosas y ven con nosotros. La situación era tan absurda que no pude evitar sonreír irónicamente. Ambos estaban desesperados, tratando de aprovecharse de mí una vez más, como si yo fuera su última solución. Así que ahora necesitan mi ayuda, dije, cruzándome de brazos, pero, curiosamente, aún no me han pedido disculpas. ¿Disculpas?, preguntó George, confundido. Sí, si se arrodillan y se disculpan, quizás considere volver con ustedes, respondí con una sonrisa gélida. El silencio que siguió fue suficiente para dejar claro que no estaban dispuestos a llegar tan lejos, y yo no tenía intención alguna de ceder. Había llegado el momento de cerrar definitivamente este capítulo de mi vida. Si esperaban que aceptara sus disculpas tan fácilmente, estaban muy equivocados. George y Emily se miraron entre sí, desconcertados. Emily, claramente indignada, exclamó, ¿por qué debería disculparme contigo? Pero George la detuvo antes de que continuara. Quizás había decidido que esta vez lo mejor era hacer las cosas de manera honesta. Tiró del brazo de Emily, se arrodilló en el suelo e inclinó la cabeza, con evidente disgusto. Emily finalmente hizo lo mismo, arrodillándose junto a él. Lo siento, por favor, regresa, dijo George con voz suplicante. Comencemos de nuevo. Lamento haber dicho cosas tan terribles. Emily murmuró algo parecido, aunque su tono era menos sincero. Los miré con una expresión serena y respondí, está bien. Levántense. Ambos, convencidos de que había aceptado reconciliarme, levantaron la cabeza con sonrisas de alivio. Genial, entonces volvamos a estar juntos, dijo George emocionado. Crucé mis brazos y fingí estar pensativa. Después de unos segundos, dije, lo he pensado, pero no quiero volver contigo. El shock en sus rostros fue inmediato. Es una lástima, continué con calma. Se arrodillaron y se disculparon con la persona que menospreciaron. Pero no cambia nada. Ustedes dos deberían seguir viviendo juntos en soledad. Es lo que se merecen. George y Emily abrieron la boca, sin palabras, antes de que sus rostros se tornaran rojos de vergüenza y furia. No puedo creer que te aproveches de nosotros, gritó George. Sonreí con tranquilidad y respondí, eso es suficiente. Los que intentaron aprovecharse aquí fueron ustedes, no yo. No importa lo que digan. No tengo intención de reconciliarme. Emily retrocedió un paso, visiblemente nerviosa. En ese momento, alguien se acercó. Para mi sorpresa, eran dos oficiales de policía. Al parecer, un vecino había visto la escena y decidió intervenir llamando a las autoridades. George y Emily intentaron explicar su presencia, pero los oficiales no les creyeron y terminaron escoltándolos fuera de la propiedad. Desde entonces, nunca volvieron a aparecer en la casa de mis padres. Más tarde me enteré de que Rachel había desaparecido, dejando a George y Emily con las deudas que había acumulado con la tarjeta de crédito de George. Al no poder mantener la casa, tuvieron que venderla y ahora sobrevivían con los ingresos de trabajos mal pagados. Curiosamente, un excompañero de trabajo mío mencionó que había visto a Rachel en la ciudad. Llevaba a su hijo en un cochecito y un equipaje grande. Su rostro lucía demacrado, y toda la energía que solía irradiar parecía haber desaparecido.
aunque no me importaba lo que le pasara a Rachel. Esperaba que su hijo estuviera sano. Un día, recibí una llamada de George. Mi abogado había insistido en que no bloqueara su número, por si acaso. Dudé, pero finalmente respondí. Hola, Diana. Hace mucho que no hablamos, dijo con un tono sorprendentemente tranquilo. ¿Qué quieres?, respondí fríamente. Fui a la clínica el otro día. Finalmente descubrí por qué nunca quedaste embarazada. Resulta que, el problema era mío. Su confesión colgó en el aire, pero ya no me importaba. El daño estaba hecho, y su reconocimiento llegó demasiado tarde. Lamento mucho haber creído en lo que mi madre me dijo, en lugar de confiar en ti, Diana. Fui un completo estúpido. Lo siento de verdad. Su voz sonaba llena de remordimiento, pero ya era demasiado tarde. Aunque ahora lo entiendas, no importa, es demasiado tarde. No vuelvas a contactarme nunca más. Dije esas palabras con firmeza y colgué. Por primera vez, sentí que todo finalmente había llegado a su fin. A partir de entonces, la vida comenzó a brillar de nuevo para mí. Empecé a salir con un colega de trabajo, alguien amable y comprensivo. Desde el principio fui honesta con él acerca de mi divorcio, pero él simplemente sonrió y dijo que eso no le importaba. Seguimos con nuestra relación, y hace poco me sorprendió con una propuesta de matrimonio. Por supuesto, acepté con alegría. La vida nos llevó a mudarnos a una ciudad lejana, y aproveché esta oportunidad para cortar completamente los lazos con mi pasado. Ya no había lugar para los recuerdos de George y Emily en mi vida. Ahora, estoy embarazada de nuestro hijo tan esperado, tal como me había dicho mi ginecólogo. No había nada malo conmigo. Mi esposo estaba eufórico con la noticia y me prometió que cuidaría de mí y de nuestro bebé por el resto de su vida. A medida que mi embarazo avanza, siento una profunda gratitud y felicidad. Estoy decidida a cuidar bien de nuestro hijo y de mi esposo, construyendo juntos la familia amorosa que siempre soñé. Mi corazón se llena de emoción al imaginar la vida feliz que nos espera, una vida llena de amor, risas y momentos inolvidables junto a las personas que verdaderamente importan.